Después de que pagué la escuela de medicina de mi esposa durante 4 años, ella me entregó los papeles de divorcio en su fiesta de graduación diciendo que no estaba a su nivel y que saliera con alguien de mentalidad similar. Así que lo hice y ahora ella no deja de suplicar. Hola Reddit. Trabajé semanas de 60 horas para pagar los estudios de odontología de mi esposa y en su fiesta de graduación me entregó los papeles de divorcio diciéndome que saliera con alguien de mentalidad similar. Es curioso cómo funcionan las cosas cuando dejas de ser complaciente. Yo, hombre de 29 años, empecé a salir con mi esposa Lauren, mujer de 28 años, en la universidad. Un estudiante de química conoce a una estudiante de preodontología en una fiesta cualquiera y conectamos de inmediato. Ella era decidida, inteligente y tenía una energía contagiosa sobre perseguir su sueño de convertirse en dentista. Yo respetaba eso y lo amaba. Nos casamos en el 3er año porque éramos jóvenes y estúpidamente enamorados y se sentía correcto. Esos primeros años fueron sólidos con sesiones de estudio nocturnas que terminaban en desayunos improvisados y escapadas de fin de semana cuando podíamos costearnos la gasolina, lo típico de una pareja joven. Luego llegó la escuela de odontología y la persona con la que me casé desapareció lentamente entre los libros de texto y maratones de estudio de 18 horas. Pero pensé que eso era lo que uno aceptaba. Cambié de ser profesor a ser analista de cadena de suministro porque pagaba mejor y era más estable. Alguien tenía que cubrir el alquiler, la matrícula, los libros, la comida, los pagos del coche, el seguro y todo lo demás que venía con obtener un título de odontología. Semanas de 60 horas se volvieron normales, mis pasatiempos quedaron guardados y mis propias ambiciones profesionales quedaron en pausa. 6 años de eso. La fiesta de graduación fue un sábado de junio. Era la gran celebración que sus padres organizaron en su club de campo con barra libre, comida servida y probablemente 200 personas, incluida toda su generación de la escuela de odontología y sus familias. Ella me apartó, me llevó al jardín donde estaba más tranquilo y dijo que necesitaba hablar. Pensé que quería hacer algún tipo de discurso de agradecimiento, tal vez emocionarse sobre cómo habíamos logrado llegar hasta allí juntos. En cambio me entregó un sobre manila. Lo abrí allí mismo bajo las luces decorativas que sus padres habían colgado, papeles de divorcio, todo completado, los bienes divididos. Ella se adjudicaba el coche, los muebles e incluso establecía un plan de pagos para que yo comprara mi mitad de la cuenta conjunta. Era minucioso y profesional, probablemente redactado por un abogado semanas antes. Le dije si hablaba en serio justo en su fiesta de graduación y ella respondió que era el momento perfecto, un corte limpio para un nuevo capítulo. Dijo que empezaría su práctica en 2 meses y que necesitaba concentrarse por completo en su carrera, que yo había sido útil, pero que ya no necesitaba un esposo y que debía dedicarlo todo a la odontología sin distracciones. Útil. 6 años de mi vida reducidos a ser útil, como si fuera algún tipo de beca viviente. Ella hizo un gesto con la mano y me dijo que no fuera dramático, que yo sabía lo que era esto y que siempre había sido transparente con sus prioridades, la escuela de odontología primero, siempre. Ahora que era dentista necesitaba empezar de cero, sola, y que yo podía encontrar a alguien que realmente tuviera tiempo para una relación, porque ella nunca lo tuvo. Sus amigas estaban mirando desde las ventanas y algunas sonreían con suficiencia, definitivamente sabían lo que iba a pasar. Mientras tanto mi amigo Nolan estaba en la barra con una expresión horrorizada como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Le pregunté si había planeado esto y ella dijo por supuesto que sí, que no era idiota y que así era más eficiente. Me pidió que firmara los papeles para que ambos pudiéramos avanzar, que ella trabajaría 80 horas semanales de todos modos y que yo podía hacer lo que quisiera, salir con alguien que no estuviera construyendo una carrera, que era un ganar-ganar. Seguía mirando hacia la fiesta y revisando el teléfono, quería terminar esa conversación para volver a celebrar. Para ella aquello era una diligencia incómoda. Ahí fue cuando me cayó el 20, no iba a firmar eso. Su expresión cambió, la paciencia condescendiente se quebró. Le repetí que me había escuchado, que no iba a firmar nada y que si quería un divorcio lo haríamos de verdad, con abogados, con descubrimiento financiero completo, con todo el proceso legal. Ella dijo que era ridículo, que había dejado todo justo y que yo recibiría exactamente lo que me correspondía. Yo le respondí que mi parte de que exactamente, del apartamento cuyo alquiler había pagado durante 2 años mientras ella estudiaba, del coche al que yo había dado el pago inicial hacía 3 años, de los muebles que compré antes de que ella empezara la escuela de odontología. Ella cruzó los brazos, molesta, diciendo que la mitad de todo lo adquirido durante el matrimonio era lo que decía la ley. Perfecto entonces, que los abogados decidieran que incluía todo, cada bien, cada cuenta, cada dólar que se movió durante nuestro matrimonio.
Su mandíbula se tensó porque no estaba acostumbrada a que yo le dijera que no. 6 años de ser complaciente y de apoyo la hicieron creer que yo aceptaría cualquier cosa que decidiera. Me dijo que estaba siendo difícil sin razón, que firmara y que avanzáramos como adultos. Yo me negué. Entonces dijo que como quisiera, pero que eso no cambiaba nada, que ella estaba hecha con el matrimonio, ya fuera que yo lo facilitara o lo convirtiera en un circo. Se dio la vuelta y volvió a la fiesta. Yo me quedé allí con el sobre en la mano viendo cómo regresaba con sus compañeros de la escuela de odontología que se reían de algo, probablemente de que el futuro ex esposo estaba siendo difícil por no firmar después de 6 años. Al día siguiente fue al apartamento a recoger algunas de sus cosas. Llegó sin llamar, probablemente esperando que yo no estuviera o que estaría demasiado en shock para enfrentarla. En cambio yo estaba sentado en la mesa revisando los estados de cuenta. Ella dijo que necesitaba ropa y sus libros, que se quedaría allí unos días más y luego vería a dónde ir. Me reí en su cara. Ella preguntó qué era tan gracioso. Le dije que pensar que se quedaría allí era hilarante. Solo necesito unos días para arreglar las cosas. No va a pasar, haz tus maletas y vete. Ella pasó junto a mí hacia el dormitorio. Yo mantuve la mirada en la pantalla del portátil, 6 años de registros financieros abiertos en forma de hoja de cálculo, pagos de alquiler, transferencias de matrícula, cada dólar que había rastreado porque yo sí prestaba atención a dónde iba nuestro dinero. 10 minutos después volvió con 2 maletas. Dijo que estaría fuera de mi camino, que ni siquiera notaría que estaba allí. Le respondí que en realidad el contrato de arrendamiento estaba a mi nombre, que había sido así desde que nos mudamos hacía 2 años. Ella se detuvo y preguntó de qué estaba hablando. Le dije exactamente lo que había dicho, ella nunca firmó el contrato, yo había sido el único inquilino durante 2 años y ella simplemente vivía allí. Ella dijo que era ridículo, que ese era nuestro apartamento. Le dije que revisara el contrato si no me creía, que el propietario tenía solo mi nombre y solo mi cuenta bancaria, que ella nunca había contribuido al alquiler, así que nunca la añadieron. Su rostro se torció. Preguntó si entonces la iba a echar, que qué maduro. Yo le dije que era ella quien había dicho que había terminado, que me entregó papeles de divorcio y dijo que no necesitaba un esposo, así que sí, estaba fuera. Ella dijo que no podía estar hablando en serio. Le respondí que estaba completamente en serio, que ella se había ido cuando declaró que nuestro matrimonio había terminado y que así funcionaban las cosas. Ella soltó una risa amarga y dijo que yo era patético y que por eso me dejaba, que ni siquiera podía manejar una conversación simple sin ser dramático. ¿Dramático yo? Ella anunció nuestro divorcio en una fiesta y pasó toda la noche enviando mensajes a otra persona, pero claro, yo era el problema. Ella dijo que volvería cuando quisiera y que no podría detenerla. Yo le respondí que sí podía, que ella ya no vivía allí y que si quería volver por sus cosas debía programarlo con 24 horas de anticipación, que eso era lo que decía la ley. Ella preguntó si estaba bromeando. Le dije que no, ni un poco, que si quería abogados y presentar el divorcio, estaba bien, pero ahora jugaríamos con reglas reales, no con lo que ella sintiera. Ella me miró como si me hubieran crecido 2 cabezas y dijo que estaba siendo completamente irrazonable. Le contesté que no, que estaba siendo claro, que ella tomó su decisión el día anterior y ahora debía lidiar con eso, que llamara antes de volver o que no volviera en absoluto. Ella dijo que era una locura y preguntó a dónde se suponía que debía ir. Le dije que no era ya mi problema, que ella era quien quería terminar, que lo resolviera. Se quedó allí con las maletas, el rostro rojo, y dijo que iría a casa de una amiga hasta encontrar un apartamento cerca de la clínica, pero que esto no había terminado. Le dije que perfecto, que nos veríamos nunca. Ella salió y dio un portazo. Esperé hasta oír su coche alejarse y luego volví al dormitorio. Su portátil seguía sobre la cómoda, el que usaba para cosas de la escuela. Probablemente quiso llevarlo, pero lo olvidó al salir tan dramáticamente. El portátil seguía con la sesión iniciada, habíamos compartido contraseñas durante años porque así hacían los esposos y ella nunca se molestó en cambiar la suya. Lo abrí y lo primero que vi fue su aplicación de mensajes ya abierta en la pantalla. La conversación más reciente era con alguien llamado Camden, un colega de su clase de odontología según la foto de perfil, y los mensajes se remontaban a 6 meses, 6 meses de mensajes de buenos días, conversaciones nocturnas sobre pacientes difíciles, sesiones de estudio que aparentemente incluían más que estudiar, planes para después de la graduación, discusiones sobre qué clínicas intentarían unirse juntos. Y luego, de hace 3 semanas, un mensaje que me hizo caer el estómago, no puedo esperar a terminar con esto. Una vez que esté oficialmente divorciada, podremos dejar de escondernos.
Estoy lista para empezar nuestra vida juntos. Seguí desplazándome y encontré más mensajes, fotos, fechas y planes detallados sobre cómo manejaría el anuncio del divorcio, cómo lo mantendría simple y rápido para poder seguir adelante sin drama, cómo pensaba que yo simplemente aceptaría y firmaría porque siempre había sido tan complaciente. Luego encontré algo más, capturas de pantalla de extractos bancarios que ella le había enviado a Camden, cuentas que no reconocía, depósitos de sus padres, transferencias regulares de 2.000 cada mes durante los últimos 15 meses, dinero del que nunca supe porque ella me dijo que sus padres no la ayudaban económicamente y que querían que fuera independiente. Por eso yo había cubierto todo. Excepto que era mentira, sus padres la habían estado financiando todo el tiempo y, en vez de usar ese dinero para la matrícula o gastos como probablemente pretendían, ella lo había estado guardando, construyendo su propia cuenta de ahorros mientras yo pagaba el alquiler, los servicios, la comida y sus préstamos estudiantiles. Había mensajes entre ella y Camden hablando de eso, casi en 30.000 ahora, más lo que tú tienes ahorrado. Podemos conseguir un lugar muy bonito. Lo estás jugando perfectamente. Él no tiene idea de que siquiera tienes ese dinero. Yo sé, respondía ella, él cree que mis padres me dejaron de ayudar hace años. Mientras tanto, yo solo lo acumulo mientras él paga todo. Tomé mi teléfono y empecé a sacar fotos de todo, capturas de los mensajes, fotos de los extractos mostrando los depósitos de sus padres, las conversaciones con Camden sobre usar el dinero para su futuro juntos. Luego llamé al abogado con el que había hablado esa mañana y dejé un mensaje diciendo que necesitaba una cita de emergencia, que había encontrado evidencia de infidelidad y activos ocultos, que este divorcio estaba a punto de volverse mucho más complicado de lo que mi esposa había planeado. 2 semanas después de que Lauren se mudara, mi abogado envió a su abogado la solicitud inicial de descubrimiento, divulgación financiera completa, extractos de todas las cuentas, registros de inversiones, transacciones de tarjetas de crédito, todo, además de una notificación de que teníamos evidencia de infidelidad y estábamos preparados para impugnar los términos del divorcio que ella había propuesto. Su respuesta llegó en 24 horas, una llamada desesperada de un número que no reconocía. Había ignorado el consejo de su abogado y me llamó directamente. Me preguntó si realmente estaba haciendo eso, si estaba peleando el divorcio. Le dije que me estaba asegurando de que fuera justo, que eso era lo que ella quería, ¿no? Todo dividido de forma justa. Ella respondió que yo sabía lo que quería decir, que tomara mi mitad y termináramos. Le pregunté mi mitad de qué, de los bienes que ella declaró o mi mitad de todo, incluidas las cuentas que había estado escondiendo. Silencio al otro lado. No esperaba que yo encontrara eso. Luego su voz volvió más dura. Dijo que no sabía qué creía que había encontrado, pero que estaba perdiendo tiempo y dinero en honorarios legales, que aceptara la realidad y siguiera adelante. Le colgué. 3 días después, alguien llamó a la puerta de mi apartamento alrededor de las 7 de la tarde. Revisé la mirilla y vi a una mujer que me resultaba vagamente familiar, una de las amigas de mi esposa de la escuela de odontología, no alguien que conociera bien, pero a quien había visto en algunas fiestas. Ella tenía mi dirección por las antiguas listas de tarjetas navideñas que mi esposa guardaba. Abrí la puerta y pregunté si podía ayudarla. Ella dijo, hola, necesito devolver algo que tu esposa dejó en mi coche, ¿puedo entrar un minuto? Tenía un acento esloveno tan marcado que algunas palabras salían cortadas. Entonces la recordé, había sido estudiante de intercambio, Melanie. Mi esposa la había mencionado algunas veces, pero nunca parecían tan cercanas. Le dije que podía darme lo que fuera en la puerta. Ella respondió que era algo pesado y que solo tomaría un segundo. Contra mi mejor juicio, la dejé entrar. Iba vestida como si viniera de algún lugar elegante, con un vestido ajustado, tacones y demasiado perfume. No traía caja, ni bolsa, ni nada en las manos. Se sentó en mi sofá y cruzó las piernas de una forma que parecía deliberadamente calculada. Le pregunté qué necesitaba devolver. Ella dijo que lo había olvidado en el coche, pero que quería hablar conmigo, que se sentía mal por lo que mi esposa me había hecho, que yo había sido un buen esposo, muy leal, y que ella no debía tratarme así. Le dije que gracias por decirlo, supongo. Ella se inclinó hacia adelante, el vestido se movió de una manera que definitivamente no fue accidental. Empezó con el ángulo de la simpatía, que debía sentirme tan solo, que debía ser tan duro cuando alguien te traiciona así. Luego pasó a los halagos, que yo era guapo, fuerte, que mi esposa había sido estúpida por dejar a un hombre como yo. Di un paso atrás y le dije que estaba bien, que estaba resolviendo lo legal. Ella respondió que estaba allí solo, sin nadie que me hiciera sentir mejor.
Dio palmaditas en el sofá a su lado y dijo que podíamos ser amigos, ayudarnos mutuamente. No. Aquello era demasiado obvio. Había estado casado durante 6 años, no vivía debajo de una roca, sabía reconocer una trampa. Le dije que debía irse. Ella se levantó y se acercó más, tambaleándose de repente como si fuera a caerse, tratando de agarrar mi brazo. Yo me aparté y aún así ella se dejó caer hacia adelante intentando apoyarse en mí. Ay, me siento mareada, ¿puedes ayudarme? Le dije que podía sentarse sola y que yo le traería agua. Fui a la cocina, manteniéndola dentro de mi campo de visión todo el tiempo. Ella se dejó caer en el sofá en cámara lenta, posando como si estuviera en un catálogo de muebles. Su teléfono estaba en la mesa de centro, boca abajo, con la luz roja de notificaciones parpadeando como un latido. Cuando regresé con el agua, ella me miraba con lo que supongo pensaba que era una expresión seductora. He visto actuaciones más convincentes en anuncios de teléfonos. Me dio las gracias diciendo que yo era muy caballero. Puse el vaso en la mesa y seguí de pie. Le dije que bebiera porque en serio necesitaba que se fuera. Ella tomó el vaso pero no bebió, simplemente lo sostuvo e intentó un movimiento más, se levantó y se acercó demasiado, como si fuera a abrazarme, preguntando si estaba seguro de que quería que se fuera, que podíamos ver una película y pasar una noche agradable. Levanté la mano para mantener distancia y le dije que estaba muy seguro. Ella pareció frustrada, la actuación ya se desmoronaba. Me dijo que mi esposa nunca lo sabría, que podía ser nuestro secreto. Y allí estuvo todo el punto de esa actuación ridícula. Le respondí que en realidad mi esposa sí lo sabría porque ella misma se lo contaría, que para eso estaba allí, ¿no? Para crear evidencia de que yo la engañaba y usarlo en el divorcio. Su cara quedó en blanco medio segundo y luego trató de recuperarse diciendo que no, que yo malinterpretaba, que solo intentaba ¿ser qué? ¿Una buena amiga? Le pregunté si su teléfono en la mesa estaba grabando en ese momento. Ella miró rápido, automático, delatada. Luego se lanzó hacia él. Yo fui más rápido y lo tomé antes de que su mano llegara a la mesa. Le pregunté si quería que revisara si estaba grabando. Ella dijo no, devuélvelo. Intentó arrebatármelo y balbuceó, ella dice que si tú me tocas, tú pierdes la casa, ¿o qué? Pero tú no me tocas, así que dame el teléfono. Las palabras salieron atropelladas por el pánico. Luego abrió mucho los ojos como si acabara de darse cuenta de lo que había dicho, fuera para ella misma o para mí. Se levantó demasiado rápido para alguien que 2 minutos antes estaba mareada y dijo que quizá debía irse. Yo le respondí que sí, que eso era inteligente. Tomó su bolso y se dirigió a la puerta, pero se detuvo y volvió la cabeza diciendo que yo no era tan tonto como ella creía. Le dije gracias, que quizá era lo más agradable que me habían dicho en toda la semana. Ella salió sin decir otra palabra. Cerré la puerta, la aseguré y revisé las grabaciones de mi timbre con cámara. Tenía su llegada grabada con sello de tiempo, ella caminando sola con ese vestido y esos tacones a las 7 de la tarde, y su salida 20 minutos después, luciendo molesta en lugar de mareada. La grabación no mostraba lo que había ocurrido dentro, pero mostraba la intención, mostraba que ella vino aquí por una razón que no tenía nada que ver con devolver algo que mi esposa había dejado en su coche. Llamé a mi abogado y le envié el video, añadiéndolo al creciente archivo de pruebas que demostraba que mi esposa estaba dispuesta a hacer lo que fuera para ganar este divorcio, incluyendo enviar a su amiga para intentar atraparme y darle munición. El intento de seducción fue patético, pero me dijo todo lo que necesitaba saber, ella estaba asustada. El proceso de descubrimiento se estaba cerrando sobre ella, los activos ocultos, la evidencia de infidelidad la tenían acorralada, y estaba lo bastante desesperada como para intentar algo tan obvio y estúpido, lo cual significaba que yo estaba ganando. A la tarde siguiente recibí un mensaje de texto de otro número que no reconocía, soy Claire, necesitamos hablar. Es sobre lo que pasó anoche. Claire, conocía ese nombre. Era la tercera persona del grupo de amigas habitual de mi esposa, la que siempre había parecido normal comparada con las demás. Incluso nos llevábamos bien en fiestas, teníamos conversaciones reales. Ella trabajaba en administración hospitalaria, no en odontología, y siempre parecía más centrada que el grupo de la escuela dental. Le pregunté quién le dio mi número. Respondió que lo tomó del teléfono de mi esposa cuando ella no estaba mirando, que sabía que sonaba mal, pero que yo necesitaba escuchar lo que tenía que decir, que si podíamos vernos en algún lugar. Le propuse una cafetería cerca de mi oficina, territorio neutral, lo bastante público para ser seguro. Ella aceptó de inmediato.
Ya estaba allí cuando llegué, sentada en una mesa del rincón, nerviosa, pero no con el tipo de nervios de alguien que intenta tenderte una trampa, sino del tipo de nervios de alguien a punto de traicionar a su amiga. Me senté frente a ella. Le pregunté de qué se trataba. Ella dijo que necesitaba contarme lo que realmente estaba pasando, lo que estaban planeando, que no podía seguir siendo parte de eso, que era incorrecto. Sacó su teléfono y empezó a desplazarse. Dijo que la noche anterior, después de que Melanie intentó seducirme, ella volvió a la casa de los padres de mi esposa. Estaban todos allí, mi esposa, Melanie y algunos otros, celebrando porque creían que había funcionado. Pero no funcionó. Claire sabía que Melanie les había dicho que yo la rechacé por completo, que mantuve distancia todo el tiempo, que ni siquiera la toqué cuando fingió marearse. Mi esposa estaba furiosa, había estado tan segura de que yo caería. Claire giró su teléfono y me mostró capturas de pantalla, mensajes de chat grupal, notas de voz, toda una conspiración expuesta en evidencia digital. Lo habían estado planeando durante semanas. Melanie se ofreció voluntariamente para intentar seducirme. Pensaban que si conseguían aunque fuera una foto comprometida, mi esposa podría usarla para hacerme quedar mal en el divorcio, alegar que yo también había engañado. Le pregunté por qué me contaba eso. Ella bajó la mirada hacia su café y respondió que había visto cómo mi esposa me trataba como basura durante años, que había visto lo duro que trabajaba yo para mantenerla, y que todo este asunto con Camden, el dinero escondido, ahora intentar incriminarme, era demasiado. No podía fingir que no veía lo que estaba pasando. Le pregunté si sabía sobre Camden. Dijo que todos lo sabían. A todas les parecía fantástico que mi esposa hubiera encontrado a alguien ambicioso que entendiera su carrera. Todas le decían que yo la frenaba, que merecía a alguien de su nivel. El café de mi taza de repente sabía amargo. Dije que eso estaba mal. Claire continuó diciendo que yo no merecía eso, que ella le había dicho a mi esposa que solo debía ser honesta sobre querer un divorcio en lugar de convertirme en el villano, pero que mi esposa insistía en que yo intentaría quitarle todo si ella no controlaba la narrativa, así que decidió crear una narrativa en la que yo fuera el malo. Exactamente. Claire dijo que había terminado de ver todo eso, que tenía pruebas, mensajes de texto donde planeaban todo, notas de voz donde mi esposa instruía a Melanie sobre cómo seducirme, extractos bancarios que mi esposa había enviado al grupo mostrando las cuentas que estuvo ocultando, todo. Deslizó una memoria USB por la mesa y dijo que allí estaba todo, fechas, horas, participantes, suficiente para demostrar que mi esposa había intentado sabotearme deliberadamente en este divorcio. Tomé la memoria, se sentía más pesada de lo que debería. Le pregunté por qué ahora, por qué no antes. Ella dijo que no se dio cuenta de hasta dónde llegaría mi esposa hasta que Melanie volvió presumiendo de su intento, que estaban riéndose, haciendo bromas sobre cómo yo probablemente no estaba con nadie desde hacía años, así que sería fácil manipularme. Dijo que eso le revolvió el estómago. Me miró a los ojos y dijo que mi esposa se había convertido en alguien que ella no reconocía, alguien con quien ya no quería ser amiga, y que yo merecía saber la verdad sobre lo que estaba enfrentando. Le dije que mi esposa sabría que ella me dio eso. Claire dijo que lo sabía, que estaba preparada, que prefería perder una amiga antes que ver cómo destruían a una buena persona por pura conveniencia. Le agradecí y me fui, llevando la memoria directa a la oficina de mi abogado. Él la abrió y pasamos 2 horas revisando todo, la conspiración para incriminarme, los mensajes del grupo celebrando el romance de mi esposa, los documentos bancarios que probaban que ella había escondido dinero específicamente para evitar que se dividiera en el divorcio. Mi abogado dijo que eso lo cambiaba todo, que con esas pruebas se podía demostrar fraude, infidelidad e intento de manipulación de evidencia, que mi esposa no solo perdería ventaja en el divorcio, sino que perdería gravemente. Luego se detuvo mientras revisaba más mensajes. Dijo que había algo más que debía ver, mensajes entre mi esposa y Camden de hace unos 3 meses. Ella le contaba sobre mi historial médico, detalles a los que ya no debía tener acceso. Me preguntó cuándo fue la última vez que la autoricé a ver mis registros. Años atrás, cuando aún pretendíamos que el matrimonio funcionaba. Él dijo que había algo más, ella le contó a Camden sobre una receta que yo había surtido el mes pasado, no todo mi historial, solo una sustancia controlada. Miró hacia arriba y dijo que ella estaba registrada en el PDMP estatal a través de su licencia dental. Y ella buscó tu nombre para ver si estabas tomando algo que pudiera quedar mal en el tribunal. Tú no eras su paciente, eso era un uso ilegal del PDMP y una violación de privacidad a nivel IPAA. Esa noche Claire me volvió a escribir, ella sabe que te lo conté, sabe que te di las pruebas.
Me está amenazando con demandarme, arruinar mi reputación, hacer que me despidan. Típico. Le dije que sentía que estuviera pasando por eso. Ella respondió que no, que había tomado su decisión, que había cosas más importantes que mantener contentos a amigos falsos. 3 días después mi abogado presentó una respuesta enmendada a la petición de divorcio, incluyendo evidencia del romance, evidencia de activos ocultos, evidencia de fraude e incluso conspiración para crear pruebas falsas. Todo. El abogado de mi esposa llamó pidiendo una reunión de emergencia, diciendo que su clienta quería llegar a un acuerdo, que podíamos resolverlo sin juicio. La respuesta de mi abogado fue simple: su clienta tuvo la oportunidad de ser honesta desde el principio. Eligió el fraude y la conspiración. Nos vemos en el tribunal. El proceso de descubrimiento se convirtió en una pesadilla para ella. Todas las cuentas que intentó ocultar tuvieron que ser reveladas, cada dólar que movió tuvo que explicarlo, cada mentira sobre que bienes eran matrimoniales se desmoronó bajo el escrutinio legal. Camden, su amante, de pronto no quería tener nada que ver con la situación. Sus mensajes obtenidos por descubrimiento contaban la historia. Ella incluso publicó capturas de pantalla de sus mensajes en redes sociales. Cuando mi esposa le dijo que el divorcio se estaba complicando, él respondió: por esto mismo no hago drama. Cuando ella le pidió que testificara sobre la línea de tiempo de su relación, él escribió: no voy a involucrarme en tus problemas legales. Pensé que ya tenías esto controlado. El último mensaje antes de que la bloqueara fue la mejor parte: mira, pensé que ibas a ser una dentista exitosa con su vida en orden. Todo este asunto de fraude y conspiración no es lo que acepté. Necesito enfocarme en mi carrera. Suerte con todo. El tipo veía a la esposa dentista como un accesorio. Cuando el accesorio venía con problemas legales, desapareció. Mi esposa había tirado por la borda 6 años de matrimonio por alguien que no pudo soportar 6 meses de inconvenientes. La sección de comentarios la destrozó. Personas que estudiaron con ella empezaron a hablar. Alguien publicó capturas de sus propios mensajes a Camden donde me llamaba inútil y hablaba del dinero que había escondido. Otro compartió documentos del tribunal mostrando los cargos por fraude. En menos de una semana toda su presencia en línea colapsó. Mientras tanto Claire y yo empezamos a hablar más, no del divorcio al principio, solo conversaciones normales. Ella me contaba sobre su día horrible en el trabajo, yo compartía historias de mis batallas legales cada vez más ridículas. Era fácil, cómodo, nada forzado ni calculado. Una noche, durante la cena, ella dijo: sigo pensando en lo tranquilo que te mantuviste a través de todo esto. Habíamos empezado a vernos seguido, cosas de amigos, apoyo durante un tiempo difícil. Le dije que dar la ira que ella esperaba no me ayudaría, que la documentación y los abogados sí me ayudaban. Ella respondió que era muy maduro de mi parte, o muy calculado, que no estaba segura. Se rió, un sonido bueno, real, nada que ver con la risa falsa a la que me había acostumbrado durante 6 años. No estábamos saliendo, no técnicamente, pero algo se estaba desarrollando, algo que se sentía natural en lugar de forzado. El divorcio tomó 6 meses en finalizar, 6 meses de declaraciones, revisiones de documentos y ofertas de arreglo cada vez más desesperadas del abogado de mi esposa. Cada oferta la rechacé, cada intento de negociar lo ignoré. Ella había querido hacer esto con abogados y tribunales, así que exactamente eso estábamos haciendo. Al juez no le impresionó su comportamiento, los activos ocultos, el romance que empezó durante el matrimonio, el intento de montaje con Melanie, la conspiración para crear evidencia falsa, todo presentado en documentos oficiales, con el testimonio de Claire como el clavo final. Cuando salió la sentencia fue mejor de lo que mi abogado había predicho. Me quedé con el apartamento, el coche, el 60% de los bienes conjuntos porque el juez dictaminó que las cuentas que ella escondió eran propiedad marital que intentó ocultar. Además se me otorgó una parte significativa del dinero que ella desvió a esas cuentas secretas durante los años. Ella estaba allí sentada, en la sala del tribunal, como si alguien la hubiera golpeado. Su abogado seguía susurrándole, probablemente diciéndole que eso era lo mejor que podía obtener en ese punto y que seguir luchando solo empeoraría las cosas. Camden dejó de presentarse a las audiencias 3 meses después, probablemente decidió que una mujer dispuesta a cometer fraude en un divorcio no valía el drama. Mi esposa le había mandado cientos de mensajes según salió en el descubrimiento, él la bloqueó de todo, incluso cambió su número. Después de la audiencia final salí del tribunal sintiéndome más ligero que en años, no porque hubiera ganado dinero o bienes, sino porque finalmente estaba legalmente libre de alguien que me trató como un cajero automático con pulso.
Claire estaba esperando afuera, se había tomado la tarde libre para estar allí para apoyarme, no como testigo esta vez, sino como alguien que se preocupaba por cómo terminarían las cosas. Me preguntó cómo había ido y le dije, se acabó. Finalmente se acabó. Ella me abrazó allí mismo en las escaleras del tribunal, nada romántico, solo felicidad genuina de que lo había logrado. Cenamos esa noche, hicimos planes para una excursión de senderismo el fin de semana, accedimos a ver una exposición de arte nueva que ella quería visitar. Durante el postre me preguntó, ¿y ahora qué? Le respondí que ahora tenía que descubrir quién era fuera de ese matrimonio, construir una vida que realmente fuera mía. Ella dijo que sonaba como un buen plan y preguntó si quería que ella fuera parte de él, de la parte de construir. Ella sonrió, una sonrisa que lo hizo todo claro sin palabras. Le dije que sí. Lo tomamos con calma, ninguno tenía prisa. 3 meses después de finalizarse el divorcio lo hicimos oficial, empezamos a salir realmente. 6 meses después ella se mudó a mi apartamento, el mismo lugar que mi ex esposa decía que merecía. Se sentía correcto tener a Clyde allí. Mientras tanto mi ex esposa estaba lidiando con consecuencias que nunca había anticipado. La clínica dental donde había empezado su práctica abrió una investigación después de que alguien reportara anónimamente una violación de IPA. Resultó que ella había estado accediendo a mis registros médicos durante el divorcio, usando sistemas de pacientes para obtener información que pensaba que podría ayudarla. Usar registros de pacientes por razones personales no era solo poco ético, era ilegal. La clínica la suspendió y empezó procedimientos formales. Perdió su puesto de asociada, quedó en libertad condicional. La comunidad dental era pequeña, la noticia corrió, su reputación cayó de manera irreparable. La ironía era perfecta, había pasado 6 años trabajando para su carrera dental, y luego la destruyó violando la regla ética más básica, todo porque no podía aceptar que yo había seguido adelante. Camden se mudó a otra clínica, otra ciudad, otra vida, probablemente contando a alguna nueva mujer lo tranquilo que era su mundo mientras omitía cuidadosamente la parte donde ayudó a destruir un matrimonio. Mi ex me llamó una vez durante ese tiempo, 6 meses después de finalizarse el divorcio. Yo ya había desbloqueado su número porque sinceramente ya no me importaba. Ella dijo, cometí un error enorme. Todo se está desmoronando. Necesito ayuda. Le respondí, qué mala suerte. Suerte con todo. Colgué, bloqueé su número otra vez y seguí con mi día. Claire preguntó quién era, se lo dije y ella asintió, cambiando el tema a los planes para la cena. Fue entonces cuando supe que realmente había superado todo. Los problemas de mi ex esposa ya no eran míos. Su crisis no creaba obligación. Su arrepentimiento no creaba ninguna oportunidad de reconciliación. Ella era solo alguien que había conocido, alguien que tomó malas decisiones. 1 año después del divorcio le propuse matrimonio a Claire. Nada ostentoso, solo los dos en una excursión de senderismo el fin de semana, en el mismo sendero donde habíamos salido por primera vez como amigos durante lo peor de la batalla legal. Ella dijo que sí antes de que yo terminara de preguntar. Planeamos la boda para dentro de 8 meses, una ceremonia pequeña, con amigos y familias cercanos, personas que realmente nos habían apoyado en vez de fingir mientras conspiraban a nuestras espaldas. Mi ex esposa había perdido a la mayoría de su grupo de amigas, que Claire se alejara inició una reacción en cadena. Otras personas se dieron cuenta de que no querían estar asociadas con alguien que había cometido fraude, engañado y violado la privacidad de pacientes. El grupo de la escuela dental se dispersó. Melanie aparentemente volvió a Eslovenia, algo sobre problemas de visa, definitivamente nada que ver con haber intentado ayudar a incriminar a alguien en un proceso de divorcio. Planear la boda fue fácil. Claire sabía lo que quería, yo sabía lo que no quería. Llegamos a acuerdos en lo que importaba y no nos preocupamos por los detalles sin importancia. El día de la boda salió perfecto. Claire se veía increíble, el lugar era exactamente lo que queríamos, nuestras familias estaban felices, los amigos celebraban con alegría genuina en lugar de asistir por compromiso. Yo estaba de pie al frente con mi padrino, viendo a los invitados llegar y tomar sus asientos. La hermana de Claire, la dama de honor, ayudaba a acomodar a la gente, la coordinadora revisaba detalles de último minuto. Todo iba según lo planeado. Entonces la vi, mi ex esposa, caminando desde el estacionamiento. Llevaba puesto lo que parecía un vestido de cóctel que se había puesto a toda prisa en su coche, el cabello no del todo bien, maquillaje hecho pero no bien hecho. Parecía alguien que se preparó con prisa y se arrepintió a mitad del proceso. Le hice una seña a la coordinadora y asentí hacia el estacionamiento.
Ella siguió mi mirada, vio lo que yo veía y enseguida se dirigió hacia allí. Los guardias de seguridad que había contratado notaron el movimiento y comenzaron a seguirla. Mientras tanto los invitados seguían llegando, sentándose, conversando, sin darse cuenta de que el drama se acercaba por la entrada oeste. La coordinadora alcanzó a mi ex esposa antes de que llegara al área de la ceremonia. No podía oír la conversación desde donde estaba, pero veía el lenguaje corporal, la coordinadora firme, la seguridad flanqueándola, mi ex esposa gesticulando exageradamente. Entonces ella los empujó, ignoró por completo a la coordinadora y pasó alrededor de los guardias como si fueran invisibles, dirigiéndose directamente al pasillo entre las sillas. Los invitados empezaron a notar la situación, las conversaciones se apagaron, la gente se giró a mirar. Avanzó unos 6 pasos antes de que los guardias la alcanzaran, uno tomó cada brazo, no con brusquedad, pero sí con firmeza. Ella intentó soltarse y fue entonces cuando su tacón se enganchó en el borde de la alfombra del pasillo. Cayó con fuerza al suelo, sobre manos y rodillas, y el vestido de cóctel se subió de una forma más trágica que dramática. Su bolso se abrió y todo salió rodando, lápiz labial, pañuelos, su teléfono, todo esparcido. Durante unos 3 segundos todo el lugar quedó en silencio, todos mirando a esa mujer en el suelo, en medio del pasillo. Entonces empezó a llorar, no lágrimas discretas, sino sollozos completos, con el maquillaje corriendo, la nariz también, el tipo de llanto que te pone la cara roja y manchada. Esperen, gritó aún de rodillas, no pueden hacer esto, se supone que debemos estar juntos. Esto está mal, todo está mal. Yo solo me quedé allí, sin moverme, sin hablar, viendo a esta persona que alguna vez conocí tener una crisis total en mi boda. La hermana de Claire me susurró si quería que lo manejara. Dije que seguridad se encargaría. Los guardias intentaban ayudarla a levantarse, ella seguía forcejeando, complicándolo todo. Algunos invitados empezaron a grabar con sus teléfonos. Eso iba a terminar en redes sociales en menos de una hora. Soy dentista, gritó a nadie en particular, no pueden tratarme así. Tengo derecho a estar aquí, a explicar, a hacer que él entienda. La coordinadora del lugar, bendita sea, caminó hacia ella con calma y dijo con una voz que se oyó en todo el jardín: señora, este no es su consultorio. No puede entrar aquí sin invitación. Algunas personas rieron, era imposible no hacerlo, la frase había sido demasiado perfecta. Mi ex esposa al fin permitió que los guardias la levantaran. Seguía llorando, el rímel corrido, el cabello saliéndose del peinado que había intentado. Me miró directamente. Cometí un error, lo perdí todo, mi carrera, mis amigas, todo. Tú eras lo único bueno que tenía y lo arruiné. Por favor, dame 5 minutos para explicarlo. No. Eso fue todo lo que dije. Solo no. Sin ira, sin emoción, solo una negativa sencilla. Tienes que escucharme, tú me amabas, yo sé que me amabas, eso no desaparece. Claire apareció detrás de mí, caminó por el pasillo con su vestido de novia, se detuvo a unos 6 pies de mi ex esposa. No dijo nada, solo se quedó allí, perfecta y completamente imperturbable. El rostro de mi ex se derrumbó. La realidad de lo que estaba viendo pareció golpearla de golpe. Esto no era una escena dramática de película donde el novio se da cuenta de su error y vuelve con su amor verdadero. Esto era una mujer viendo la vida que podría haber tenido si no hubiera destruido todo. Ella, dijo mi ex esposa mirando a Claire, la elegiste a ella. Ella era mi amiga, ¿cómo pudieron hacerme esto? La voz de Claire fue calmada, casi amable, tú te hiciste esto a ti misma. Te dimos múltiples oportunidades de hacer lo correcto. Elegiste fraude, mentiras y traición cada una de esas veces. Estaba asustada, abrumada, cometí errores. Tú tomaste decisiones, dije yo, y aquí es donde esas decisiones te llevaron. Seguridad, por favor acompáñenla afuera. Los guardias empezaron a llevarla de vuelta por el pasillo. Ella seguía llorando, intentando soltarse, diciendo mi nombre. Los invitados estaban en silencio, viendo el desastre desarrollarse en tiempo real. Cuando llegaron al borde del área de la ceremonia, uno de mis padrinos, Nolan, de los de toda la vida, susurró en voz alta al de al lado: hermano, realmente esquivó una bala. Más risas de los invitados que lo oyeron. Mi ex esposa también lo oyó y miró a Nolan con furia, lo cual hizo que tropezara otra vez. Esta vez logró sostenerse, pero se vio igual de ridículo. Los guardias la llevaron al estacionamiento, la coordinadora lo siguió para asegurarse de que realmente se fuera. Claire caminó de vuelta a su lugar, lista para hacer su entrada. Me dio una sonrisa pequeña que decía que todo estaba bien.
El mejor regalo de boda que podría haber pedido. Mi ex esposa apareció solo el tiempo suficiente para demostrar que había tomado la decisión correcta 2 veces. En la mañana de Navidad, mi hija de 12 años abrió una membresía de gimnasio y una nota que decía que era hora de adelgazar. Me aseguré de que mi ex esposa lamentara cada una de esas palabras. Hola Reddit, mi ex esposa le dio a nuestra hija de 12 años una membresía de gimnasio y un plan de dieta para Navidad y luego la llamó rellena frente a toda la familia. Lo que siguió fue la destrucción legal más satisfactoria que he presenciado. Abróchense el cinturón porque esto se pone complicado. Soy Jake, hombre de 34 años, y llevo divorciado de Victoria aproximadamente 4 años. El matrimonio duró 8 años antes de que implosionara de forma espectacular cuando la descubrí teniendo una aventura con Kevin, un tipo del mundo financiero que trabajaba en su empresa. Me enteré a través del cliché clásico de película, llegué temprano a casa de un viaje de negocios y los encontré. Les ahorro los detalles, pero digamos que no me quedé a escuchar explicaciones. El divorcio fue brutal. Ella luchó por la custodia primaria de nuestra hija Sophie, que ahora tiene 12 años y en ese entonces tenía 8, no porque quisiera ser realmente una madre, sino porque perder la custodia la haría quedar mal ante su familia y su círculo social. Victoria siempre ha estado obsesionada con las apariencias, la casa correcta, el auto correcto, el esposo correcto, la vida perfecta digna de Instagram. Mi abogada Ellen era una fiera con traje de pantalón. Había pasado por su propio divorcio horrible y no tenía paciencia para los cónyuges infieles que se hacían las víctimas. Documentamos todo, la aventura, los frecuentes viajes de negocios de Victoria en los que dejaba a Sophie con niñeras durante días, su costumbre de cancelar fines de semana de custodia cuando aparecía algo más interesante. El acuerdo final de custodia me dio a Sophie semana por medio, alternando feriados y veranos. No era ideal, pero mejor que el régimen de cada 2 fines de semana que la abogada de Victoria había intentado imponer. El juez dejó claro que cualquier padre que priorizara constantemente su vida social por encima de su hija volvería a la corte enfrentando una modificación de custodia. Los primeros meses después del divorcio fueron difíciles. Sophie tenía 8 años, estaba confundida sobre por qué mamá y papá ya no estaban juntos, y yo trataba de aprender cómo ser un padre soltero mientras procesaba mi propia ira y traición. Pero lo logramos. Las noches de película se volvieron lo nuestro. Ella elegía la película, yo hacía palomitas y nos acomodábamos en el sofá con mantas. Le enseñé a andar en bicicleta sin ruedas de entrenamiento en nuestra entrada, pasando un sábado entero corriendo a su lado hasta que lo logró. Cuando se cayó y se raspó la rodilla, entramos, la limpiamos, le pusimos una curita colorida y volvimos afuera. Ella necesitaba saber que caerse no era el fin del mundo. Creamos rutinas. Las mañanas de sábado eran mañanas de panqueques. Ella me ayudaba a mezclar la masa y los hacíamos en formas raras, animales, letras, manchas abstractas que fingíamos que eran monumentos famosos. La cocina quedaba hecha un desastre cuando terminábamos, pero esas eran algunas de las mejores mañanas. Sophie empezó a abrirse más durante nuestras semanas juntos. Me contaba sobre la escuela, sus amigas, y el niño de su clase que comía pegamento para llamar la atención. Cosas normales de niños que yo atesoraba porque significaba que confiaba en mí lo suficiente como para compartir su mundo. Mientras tanto, Victoria se volvió a casar con Kevin aproximadamente 6 meses después de que se finalizara el divorcio. No perdió tiempo en hacerlo oficial una vez que ya no tenía que ocultarlo. Compraron una casa en un vecindario de alto nivel, del tipo en el que todos conducen autos de lujo y la asociación de vecinos tiene opiniones sobre el estilo de los buzones. Kevin es uno de esos tipos que creen que un título en finanzas y un salario decente lo convierten en experto en todo. Tiene opiniones sobre política, deportes, crianza, nutrición, bienes raíces, criptomonedas. Lo que sea, él tiene una postura, y no duda en compartir esas opiniones en voz alta con cualquiera que lo escuche. La primera vez que lo conocí en un intercambio de custodia intentó darme consejos de inversión. Yo estaba recogiendo a Sophie en la casa de Victoria y él me acorraló en la entrada para explicarme que estaba perdiendo dinero por no diversificar mi portafolio en ciertas acciones tecnológicas que había estado investigando. ¿Sabes cuál es tu problema?, preguntó sin esperar respuesta. Juegas demasiado a lo seguro, la verdadera riqueza viene de riesgos calculados. Yo solo asentí y puse a Sophie en el auto. Hablar con Kevin era como discutir con un póster motivacional, muchas frases llamativas, cero sustancia, y jamás le harías creer que estaba equivocado en algo. La relación de Sophie con Victoria empezó a cambiar después del nuevo matrimonio. Al principio eran cosas sutiles. Victoria hacía comentarios sobre que la ropa de Sophie no era lo suficientemente buena para ciertas salidas.
Sugería peinados diferentes, actividades diferentes, amigas diferentes, todo relacionado con manejar la imagen. Luego vinieron los comentarios sobre la comida. Sofía lo mencionó casualmente un día después de que la recogí. Íbamos manejando a casa y ella dijo que Victoria le había dicho que cuidara lo que comía porque se estaba poniendo un poco rellena alrededor del abdomen. Mi hija tenía 10 años. 10. No estaba rellena. Era una niña normal y saludable que a veces quería repetir en la cena o comer una galleta después de la escuela. Le pregunté a Sofía cómo la hacía sentir eso. Ella se encogió de hombros con ese gesto desgarrador que hacen los niños cuando intentan con todas sus fuerzas no mostrar cuánto les dolió algo. Supongo que mamá tiene razón, probablemente debería comer menos. Esa conversación encendió algo dentro de mí. Quise conducir de vuelta a la casa de Victoria para decirle un par de cosas, pero sabía que eso no ayudaría a Sofía. En su lugar le dije que era perfecta tal como era, que su cuerpo cambiaría cuando creciera y que estar saludable significaba comer buena comida y mantenerse activa, no matarse de hambre. Tu mamá está equivocada, le dije directamente, no estás rellena, estás creciendo, eso es lo que hacen los niños de tu edad. Pero el daño ya estaba entrando. Sofía empezó a preguntar si las cosas eran saludables antes de comerlas. Dudaba antes de servirse una segunda porción. Ella empezó a compararse con las niñas de su clase, con modelos de revistas, con estándares imposibles contra los que ninguna niña de 12 años debería medirse. Intenté contrarrestar los mensajes de Victoria durante nuestras semanas juntos. Cocinábamos comidas saludables, claro, pero también enfatizaba que la comida no era el enemigo. Íbamos a andar en bicicleta, jugábamos al fútbol en el parque, nadábamos en la piscina comunitaria, actividad por diversión, no como castigo. Quería que Sofía tuviera una relación sana con su cuerpo, lo que significaba no tratarlo como algo que debía ser controlado y criticado. Los incidentes aumentaron durante el año siguiente. Victoria empezó a comprarle ropa a Sofía en tallas más pequeñas y luego fingía sorpresa cuando no le quedaban bien. Vaya, supongo que la talla viene reducida, decía mientras Sofía se quedaba allí sintiendo que su cuerpo la había traicionado. Kevin se unió con su sabiduría de tipo financiero sobre optimizar la salud y maximizar el potencial físico. Le enviaba a Sofía artículos sobre preparación de comidas y rutinas de ejercicio diseñadas para adultos, ignorando por completo que tenía 11 años y todavía jugaba con muñecas. Una semana, Sofía regresó de la casa de Victoria y casi no comió nada durante 2 días. Cuando finalmente logré que se abriera, admitió que Victoria la había estado llevando a reuniones de pérdida de peso, no educación nutricional para niños, sino verdaderos grupos de apoyo para bajar de peso donde adultos hablaban de sistemas de puntos, días trampa y cuánto odiaban sus cuerpos. Mi hija de 11 años se sentó en una sala llena de adultos discutiendo estrategias para perder peso mientras Victoria sonreía y asentía como si eso fuera crianza normal. Llamé a Victoria esa noche después de que Sofía se durmiera, mantuve mi voz calmada, mantuve mi ira bajo control y le dije con absoluta claridad que necesitaba detenerse. Sofía era una niña saludable que no necesitaba perder peso. Los comentarios sobre la comida, la ropa demasiado pequeña, las reuniones de peso, todo necesitaba detenerse de inmediato. Victoria actuó como si yo estuviera exagerando. Le estoy enseñando hábitos saludables, tú solo la dejas comer lo que quiere porque te sientes culpable por el divorcio. La carta clásica del padre divorciado culpable. Tiene 11 años, dije, necesita apoyo, no críticas. Necesita sentirse bien consigo misma, no sentir que está fallando constantemente ante un estándar imposible. Tal vez si realmente te importara su salud en lugar de ser simplemente el padre divertido, entenderías lo que estoy haciendo, respondió Victoria. La conversación no llegó a ninguna parte. Solo dimos vueltas hasta que me di cuenta de que estaba perdiendo el tiempo. Victoria se había convencido de que estaba haciendo lo correcto y nada de lo que yo dijera cambiaría esa creencia. Llevé a Sofía a su pediatra para su revisión anual ese otoño. La doctora Wilson había sido su médica desde que era bebé, conocía su historial y era excelente con los niños. Hizo todas las mediciones habituales, le hizo preguntas a Sofía sobre la escuela y las actividades y luego nos dio el veredicto. Está perfectamente saludable, dijo la doctora Wilson mostrándome la gráfica de crecimiento. Justo en el medio del rango normal para su edad y altura, desarrollo apropiado, buen tono muscular, sin preocupaciones en absoluto. Le pedí que lo pusiera por escrito y así lo hizo, una carta formal que declaraba que Sofía tenía un peso saludable, que no requería restricciones dietéticas ni intervenciones de pérdida de peso y que tales intervenciones podían ser perjudiciales para su desarrollo físico y mental. Envié esa carta a Victoria por correo electrónico con un mensaje claro,
los profesionales médicos dicen que nuestra hija está saludable, deja de intentar arreglar algo que no está roto. La respuesta de Victoria fueron 2 oraciones: los doctores no siempre saben lo mejor, soy su madre y sé que es lo bueno para ella. Fue entonces cuando supe que esto iba a empeorar antes de mejorar. Los meses previos a esta última Navidad fueron cada vez más tensos. Sofía comenzó a mostrar signos de trastornos alimentarios, escondiendo comida, saltándose comidas, haciendo ejercicio de manera compulsiva. Corría vueltas alrededor del patio hasta agotarse y luego se sentía culpable por no hacer más. Encontré un diario en su habitación mientras buscaba su libro de la biblioteca que me había pedido encontrar. No estaba husmeando, pero la página estaba abierta y lo vi. Estaba lleno de cálculos sobre la comida que había comido, calorías, ejercicios estimados para compensar por comer demasiado. Mi hija de 12 años estaba registrando todo lo que comía como si se estuviera preparando para una competencia de fisicoculturismo. Las entradas mencionaban a Victoria constantemente: mamá dijo que hoy me veía hinchada, mamá sugirió que me saltara el desayuno porque ayer comí pizza, mamá dice que Kevin conoce a un entrenador que podría ayudarme. Tomé fotos de esas páginas, no para violar la privacidad de Sofía, sino porque sabía que necesitaría pruebas. Esto iba más allá de simples diferencias de crianza, esto era daño activo. Llamé a Ellen, mi abogada de divorcio, le expliqué lo que estaba ocurriendo, le envié la carta del pediatra, compartí las fotos de las entradas del diario y detallé cada incidente que recordaba. Ella escuchó todo, hizo preguntas para aclarar y luego me dio la dosis de realidad que necesitaba. Esto es daño emocional documentado, dijo, pero la corte familiar se mueve lento. Podemos solicitar una modificación de custodia de emergencia, pero necesitarás más evidencia concreta de peligro inmediato. ¿Qué cuenta como peligro inmediato?, pregunté. Típicamente abuso físico, negligencia, problemas de sustancias. Lo que describes es serio, pero los jueces son reacios a retirar a los niños de la custodia de un padre sin pruebas claras de daño inminente. Así que esperé, documenté todo, guardé copias de mensajes de texto, almacené mensajes de voz, tomé notas después de cada conversación con Sofía sobre lo que Victoria había dicho o hecho, construí mi caso lentamente y con cuidado. Luego llegó Navidad. Ese año era el turno de Victoria de tener a Sofía en Nochebuena y la mañana de Navidad, y mi turno era la tarde de Navidad hasta el día siguiente. Odiaba dividir los feriados, pero era lo que el acuerdo de custodia exigía. Dejé a Sofía en la casa de Victoria la noche del 23 de diciembre. Llevaba su bolso de viaje, su animal de peluche favorito. Y ella parecía emocionada por la Navidad a pesar de todo. Los niños son así de resilientes, siguen esperando que las cosas salgan bien incluso cuando la experiencia dice lo contrario. Diviértete, niña, le dije en la puerta, te veré mañana por la tarde. Te quiero papá, dijo dándome un abrazo. Victoria apareció en el umbral, sonriendo para los vecinos que pudieran estar mirando. Cuidaremos muy bien de ella, feliz Navidad Jack. La calidez falsa en su voz me hizo estremecer, pero mantuve mi expresión neutra. Feliz Navidad, envíame un mensaje si necesitas algo Sofía. Conduje de vuelta a mi casa silenciosa, envolví los regalos que había comprado para Sofía, materiales de arte, libros, un casco de bicicleta nuevo para reemplazar el que había quedado pequeño, una tarjeta de regalo de su librería favorita, e intenté no preocuparme por lo que Victoria pudiera hacer o decir durante su Navidad juntas. La mañana de Navidad mi teléfono sonó a las 11 en punto. El número de Sofía, pero cuando contesté solo escuché llanto. Sofía cariño, ¿qué pasa? Ella no podía hablar entre los sollozos, solo esos sonidos desgarradores que todo padre teme escuchar porque sabes que tu hijo está realmente sufriendo y no puedes arreglarlo de inmediato. Necesito que respires hondo para mí, dije manteniendo la voz calmada mientras mi corazón iba a 1000. ¿Puedes hacerlo? Gran inhalación, gran exhalación. Lo intentó, podía oírla luchando por controlar el llanto. Bien, lo estás haciendo muy bien. Ahora, ¿puedes decirme qué pasó? Mamá me dio más llanto, me dio una membresía de gimnasio por Navidad. Mi sangre se heló. Una membresía de gimnasio y libros de dieta y una báscula, y dijo, la voz de Sofía se quebró por completo, dijo que me estaba poniendo rellenita y que era hora de tomar control antes de que empeorara. Ya estaba agarrando mis llaves. Voy a buscarte ahora mismo. Hay más, susurró Sofía. Lo dijo frente a todos, la abuela, el tío Rick, los padres de Kevin, todos estaban allí y ella lo dijo como si fuera normal. La voz de Kevin se escuchó en el fondo, Sofía, deja de ser dramática, tu madre está tratando de ayudarte. Pásame con tu mamá, dije ya en el auto. Ella no quiere hablar contigo,
dice que estoy siendo desagradecida y arruinando la Navidad. Iba conduciendo con el teléfono en altavoz, tratando de mantenerme calmado por Sofía mientras por dentro estaba a punto de explotar. Escúchame con mucho cuidado, no hiciste nada malo, tu madre está equivocada, eres perfecta exactamente como eres. Estoy a 15 minutos, ¿puedes aguantar 15 minutos? Papá, su voz era tan pequeña, ¿estoy gorda? Esa pregunta, en esa voz rota, de mi hija de 12 años en la mañana de Navidad. Si hubiera podido atravesar el teléfono para abrazarla lo habría hecho. No, está saludable y perfecta y hermosa, tu madre está equivocada, ¿me oyes? Ella está equivocada. Escuché a Victoria de fondo ahora, ¿con quién está hablando Sophie? Cuelga el teléfono, no hemos terminado de hablar de esto. Tengo que irme, susurró Sophie. No cuelgues, ya casi llego. La línea se cortó. Ese trayecto de 15 minutos lo hice en 10, sin preocuparme por límites de velocidad o señales de alto. Entré en el camino circular de Victoria y la encontré de pie en el porche junto a Kevin, ambos luciendo molestos en lugar de preocupados. Sofía era visible a través de la ventana, sentada en el sofá con la cara enterrada en las manos mientras la madre de Victoria le daba palmadas torpes en el hombro. Salí del auto y me dirigí a la puerta. Kevin dio un paso adelante como si fuera a bloquearme. Tienes que irte, dijo, este es nuestro tiempo de custodia. Apártate o te moveré, respondí sin disminuir el paso. Algo en mi expresión debió convencerlo de que no estaba bromeando. Se hizo a un lado y pasé junto a él entrando a la casa. Sofía me vio y corrió, simplemente se lanzó del sofá y corrió directamente a mis brazos, llorando tan fuerte que temblaba. La sostuve, esta niña que ya era demasiado grande para que yo la cargara, pero aún no suficientemente joven para necesitar a su papá cuando el mundo parecía desmoronarse. Nos vamos, dije a la habitación en general. Victoria encontró su voz, no puedes llevártela, es mi tiempo de custodia. Mírame. Llamaré a la policía. Por favor hazlo, me encantaría que vieran lo que le diste a nuestra hija por Navidad. Ella dudó. Kevin estaba en la puerta luciendo inútil. La madre de Victoria seguía en el sofá y noté que miraba la pila de regalos cerca del árbol, los materiales de la membresía del gimnasio, los libros de dieta, lo que parecía ser una báscula de comida aún en su caja. Esto es ridículo, dijo Victoria, estaba tratando de ayudarla, ha estado aumentando de peso y pensé. Tiene 12, la interrumpí, está creciendo, eso es lo que hacen los niños sanos, y tú acabas de humillarla frente a toda la familia porque estás obsesionada con las apariencias. Soy su madre, sé que es lo mejor para ella. No, dije con firmeza, sabes lo que te hace quedar bien ante tus seguidores en redes sociales, es diferente. Miré a Sofía. Ve por tus cosas, nos vamos a casa. Ella se soltó y corrió escaleras arriba. Victoria intentó seguirla, pero le bloqueé el paso. No, dije en voz baja, ya has hecho suficiente. Estás siendo completamente irrazonable, estaba enseñándole hábitos saludables. Le diste a una niña de 12 años una membresía de gimnasio y libros de dieta por Navidad y le dijiste que está rellenita frente a testigos. Si crees que eso es una crianza razonable, necesitas analizarte seriamente. Kevin decidió aportar su sabiduría. Escucha hombre, entiendo que estés molesto, pero Victoria tiene un punto, los problemas de peso en la niñez llevan a problemas de salud en la adultez, estás siendo proactiva. Estás siendo cruel, respondí, y si no puedes ver la diferencia eso explica mucho sobre tu criterio como padre. Sofía bajó nuevamente con su bolso de viaje, sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar. Ella ni siquiera miraba a Victoria. Sofía cariño, por favor no te vayas, intentó Victoria, no quise molestarte, solo estaba tratando de ayudarte a ser tu mejor versión. Sofía pasó directamente junto a ella, para mí eso lo decía todo. Le tomé la mano y nos dirigimos a la puerta. Victoria nos siguió afuera, aún hablando de cómo yo estaba exagerando, de cómo estaba poniendo a Sofía en su contra, de cómo todo esto era un malentendido que se estaba sacando de proporción. Haré que mi abogada contacte a la tuya sobre modificar el acuerdo de custodia, dije antes de subir al auto. No puedes hacer eso, el juez no cambiará la custodia por un solo regalo. No es un solo regalo, es un patrón de comportamiento que está dañando a nuestra hija y ahora tengo testigos que vieron exactamente lo que hiciste. Metí a Sofía en el auto y me marché, viendo a Victoria por el retrovisor de pie en su camino de entrada perfecto, frente a su casa perfecta, finalmente dándose cuenta de que había cruzado una línea de la que no podría retroceder. Sofía lloró todo el trayecto a casa, ya no sollozos dramáticos, solo lágrimas silenciosas que de alguna manera parecían peores.
Extendí la mano y la tomé de la suya sin decir nada, solo estando presente. Cuando llegamos a casa la senté en el sofá. Necesito que me cuentes todo lo que pasó esta mañana, cada detalle que recuerdes. Ella me lo relató, despertarse emocionada por la Navidad, bajar y encontrar a Victoria, a Kevin, a ambos grupos de abuelos y al hermano de Victoria, Rick, con su familia, todos reunidos alrededor del árbol abriendo regalos mientras todos miraban los regalos de Sophie de parte de Victoria, una membresía de gimnasio de 1 año en un centro de acondicionamiento costoso, 3 libros de dieta incluyendo uno llamado Delgada a los 13, una báscula digital para alimentos, un diario de planificación de comidas y una nota escrita a mano. ¿Qué decía la nota?, pregunté. Sophie la sacó de su bolsillo, la había guardado. El papel estaba arrugado por haberlo sostenido en su puño, pero las palabras estaban claras, en la letra perfecta de Victoria. Sophie, estás en una edad en la que necesitas empezar a pensar en tu cuerpo y tu salud. He notado que te estás poniendo un poco rellenita en la zona del abdomen y quiero ayudarte a tomar control antes de que se convierta en un problema real. Estas herramientas te ayudarán a convertirte en la mejor versión de ti misma. Con amor, mamá. Leí esa nota 3 veces, sintiendo como mi ira crecía con cada palabra, la crueldad casual, la humillación del cuerpo disfrazada de preocupación, la implicación de que el valor de mi hija estaba ligado a su peso, todo envuelto como un regalo de Navidad. ¿Qué pasó después de que abriste eso?, pregunté. Todos se quedaron muy callados, dijo Sophie, luego mamá empezó a explicar que había investigado el mejor gimnasio para niños y encontró uno con programas especiales para adolescentes. Dijo que ahora que estoy creciendo necesito empezar a pensar en mi apariencia. ¿Alguien dijo algo? La abuela se veía incómoda, la esposa del tío Rick dijo algo sobre que yo estaba bien tal como soy, pero mamá siguió hablando sobre cómo desearía que alguien la hubiera ayudado cuando tenía mi edad y cómo hacía esto porque me quiere. ¿Qué dijo Kevin? Estuvo de acuerdo con mamá, dijo que era crianza responsable, dijo que le agradecería cuando fuera mayor. Por supuesto que lo hizo. Tomé fotos de cada regalo, incluida la nota, luego llamé a Ellen, mi abogada, aunque era el día de Navidad. Le dejé un mensaje de voz detallado sobre lo que había pasado y dije que necesitaba hablar sobre una modificación de custodia de emergencia lo antes posible. Luego llamé a la oficina de la doctora Wilson y dejé un mensaje con el servicio de atención diciendo que necesitaba una derivación para consejería para Sophie. Sophie y yo pasamos el resto del día de Navidad tratando de rescatar lo que podíamos. Hicimos panqueques para el almuerzo porque ella quería comida reconfortante, miramos películas, jugamos juegos de mesa. No mencioné a Victoria ni los regalos de nuevo, solo intenté que mi hija se sintiera segura y amada. Esa noche preguntó, «Papá, ¿de verdad estoy rellenita?» Me senté junto a ella. ¿Recuerdas cuando fuimos con la doctora Wilson en noviembre? ¿Recuerdas lo que dijo? Que estoy saludable. Exactamente, estás saludable, tu cuerpo está haciendo exactamente lo que debe hacer. A tu edad estás creciendo, lo que significa que tu cuerpo cambia. Eso es normal, eso es bueno. Pero mamá dice. Tu mamá está equivocada, está proyectando sus propios problemas en ti y eso no es justo ni correcto. Eres perfecta exactamente como eres. Entonces, ¿por qué diría esas cosas? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo explicas a una niña de 12 años que a veces los padres se equivocan de formas que lastiman a sus hijos? Que a veces las personas están tan atrapadas en sus propias inseguridades que las transmiten sin darse cuenta del daño que causan. A veces, las personas que no aprendieron a amarse a sí mismas tienen dificultades para enseñar a sus hijos a amarse. Dije con cuidado, tu mamá tiene problemas con su propio cuerpo que no tienen nada que ver contigo, pero eso no hace que esté bien poner esos problemas sobre ti. No quiero volver allí, dijo Sophie en voz baja. No tendrás que hacerlo, me aseguraré de eso. El día después de Navidad me reuní con Ellen en su oficina, ella había ido específicamente para esta reunión, lo cual agradecí. Le mostré todo, los regalos, la nota, las fotos, las entradas del diario de Sophie de meses anteriores. Ellen estudió la nota durante mucho tiempo. Esto es exactamente lo que necesitamos, dijo al fin. Combinado con la carta de la pediatra, las entradas del diario y el testimonio de los testigos sobre lo ocurrido en la mañana de Navidad, tenemos un caso sólido para una modificación de custodia de emergencia. ¿Qué tan rápido podemos avanzar con esto? Presentaré la petición de emergencia hoy. Dado que es la semana entre Navidad y Año Nuevo, puede que no consigamos una audiencia hasta la semana siguiente, pero podemos solicitar que tu tiempo de custodia se extienda hasta la audiencia. ¿Cuáles son nuestras posibilidades? Buenas. Los jueces se toman estas cosas en serio.
Tu exesposa le dio a una niña saludable materiales para perder peso y criticó públicamente su cuerpo, eso es daño emocional documentado. Pasamos 2 horas revisando la estrategia. Ellen presentaría una solicitud de custodia temporal de emergencia alegando abuso emocional y daño a la salud mental de Sophie. Solicitaríamos la custodia completa mientras se realizaba una evaluación psicológica y consejería familiar. Reuniríamos declaraciones de todos los testigos presentes en la mañana de Navidad. Una cosa más, dijo Ellen, necesitamos documentar el estado mental actual de Sophie. Quiero que la lleves a un consejero de inmediato, no para tratamiento a largo plazo todavía, solo para una evaluación inicial que podamos usar en la corte. Yo ya había hecho una cita con un psicólogo infantil que la doctora Wilson había recomendado. La primera sesión de Sophie sería en 2 días. Mientras tanto, Victoria estaba inundando mi teléfono, mensaje tras mensaje sobre cómo yo había reaccionado de forma exagerada, cómo solo estaba tratando de ayudar, cómo yo estaba alejando a Sophie de ella. Cuando los mensajes no funcionaron, comenzó a dejar mensajes de voz que iban desde súplicas hasta amenazas, no puedes simplemente quitármela, soy su madre, estás siendo completamente irrazonable. Esto es alienación parental, mi abogada dice que estás violando el acuerdo de custodia, bien, si quieres hacerlo de la manera difícil, lo haremos de la manera difícil. Guardé cada mensaje, cada texto, cada correo de voz, cada correo electrónico, todo iba al archivo de evidencia de Ellen. La madre de Victoria también llamó. A diferencia de su hija, parecía genuinamente preocupada y no a la defensiva. Jaque, necesito que sepas que lo que Victoria hizo estuvo mal, dijo. Intenté detenerla de darle esos regalos a Sophie, pero no quiso escuchar. Ella está convencida de que está ayudando. ¿Viste lo alterada que estaba Sophie? Sí, me rompió el corazón. Por eso estoy llamando, si necesitas que testifique sobre lo que pasó, lo haré. Eso me sorprendió. ¿Testificarías contra tu propia hija? Testificaría por mi nieta, es diferente. Conseguí su declaración por escrito. La madre de Victoria describió con detalle la escena de la mañana de Navidad, la anticipación emocionada de Sophie convirtiéndose en confusión y luego en angustia, las explicaciones insensibles de Victoria, los comentarios de apoyo de Kevin, Sophie corriendo escaleras arriba llorando mientras Victoria actuaba como si los demás fueran demasiado sensibles. Rick, el hermano de Victoria, también se puso en contacto. Siempre nos habíamos llevado bien y parecía realmente perturbado por lo que había presenciado. Eso estuvo muy mal, hombre, dijo cuando llamó, tengo 3 hijas y no puedo imaginar hacer algo así a cualquiera de ellas. Si necesitas que le cuente al juez lo que vi, con gusto lo haré. 2 testigos familiares dispuestos a testificar contra Victoria, eso tendría peso ante un juez. La primera sesión de consejería de Sophie fue el 27 de diciembre. La doctora Patricia Hess estaba especializada en salud mental de adolescentes y tenía experiencia en casos de derecho familiar. Se reunió primero con Sophie a solas y luego me llamó después. Tu hija muestra signos claros de problemas de imagen corporal y patrones de alimentación desordenados, dijo la doctora Hayes sin rodeos. Está restringiendo calorías, haciendo ejercicio en exceso y hablando negativamente de su apariencia. También presenta síntomas de ansiedad y depresión que parecen directamente relacionados con los comentarios y el comportamiento de su madre. ¿Qué tan serio es? No está en un punto crítico todavía, pero va camino a eso. Si no se detiene, esto podría convertirse en un trastorno alimenticio completo. La buena noticia es que ella está lo suficientemente consciente para reconocer que el comportamiento no es saludable, lo cual nos da algo con lo que trabajar. ¿Qué necesita? Consejería regular, obviamente, pero más importante aún necesita estar en un entorno donde no reciba constantemente mensajes de que su cuerpo está mal o necesita ser arreglado. Necesita estabilidad, apoyo y refuerzo positivo sobre su valor más allá de su apariencia. Eso lo tiene conmigo. Lo sé, ella habla de ti con evidente confianza y cariño, pero también habla de su madre con miedo a decepcionarla, lo cual es una señal de alerta. Un niño no debería tener miedo de existir en su propio cuerpo alrededor de un padre. La doctora Hayes redactó su evaluación para la corte. Era incriminatoria. Palabras como daño emocional, ansiedad inducida por un padre y riesgo de desarrollar un trastorno alimenticio aparecían en todo el documento. Recomendó que Sophie permaneciera bajo mi custodia principal y que Victoria completara clases de crianza centradas en expectativas apropiadas de desarrollo infantil antes de reanudar visitas sin supervisión. La audiencia de custodia de emergencia fue programada para el 3 de enero. Ellen presentó toda nuestra documentación, los regalos, la nota, la carta de la pediatra, la evaluación de la consejera,
Las declaraciones de testigos de la madre y el hermano de Victoria y una línea del tiempo detallada del comportamiento cada vez más problemático de Victoria durante los últimos 2 años. Victoria contrató a un nuevo abogado, ya que su abogado del divorcio no manejaba modificaciones de custodia, un tipo llamado Patrick que tenía reputación por tácticas agresivas en derecho familiar. Inmediatamente presentó una contramoción alegando que yo estaba participando en alienación parental y usando a Sophie como un arma. Ellen no estaba impresionada. Esa es su única jugada, no pueden defender lo que ella hizo, así que intentan convertirte en el villano. Año Nuevo vino y se fue tranquilamente. Sophie y yo lo pasamos en casa viendo caer la bola en la televisión y haciendo deseos esperanzadores para el año que venía. Ella parecía más ligera de alguna manera, como si el peso de mantener los estándares imposibles de Victoria se hubiera levantado de sus hombros. Tengo miedo de la corte, admitió mientras limpiábamos nuestra pequeña fiesta improvisada. ¿De qué tienes miedo? De que el juez me haga volver, de que mamá se enoje conmigo, de que todo vuelva a ser como antes. Me senté a su lado. Primero, tú no vas a la corte, el juez podría querer hablar contigo en privado, pero no estarás en la sala con todos los abogados. Segundo, el enojo de tu madre no es tu culpa ni tu problema. No hiciste nada malo. Y tercero, las cosas no volverán a ser como eran, te lo prometo. ¿Cómo puedes prometerlo? Porque no voy a dejar de luchar hasta que esté segura, lo que haga falta, el tiempo que sea necesario. Tú eres mi prioridad, no los sentimientos de Victoria, no las opiniones de Kevin, no el juicio de nadie más. Ella me abrazó y me di cuenta de que eso era lo que la paternidad debía ser, no intentar controlar la apariencia de tu hijo ni moldearlo en una imagen perfecta, sino estar allí, presentarse, hacer que se sienta seguro y valorado por quien es. El 3 de enero llegó frío y gris. Me puse mi mejor traje, asegurándome de lucir respetable y estable para el juez. Ellen me encontró en el juzgado luciendo confiada con su enorme carpeta legal llena de evidencia. Victoria llegó con Kevin y Patrick. Ella había escogido cuidadosamente su vestimenta, conservadora, maternal, la imagen perfecta de una madre preocupada. Kevin llevaba un traje que probablemente costaba más que el pago de mi auto. Patrick cargaba su propio archivador, aunque noté que era significativamente más delgado que el de Ellen. La jueza era Evelyn Pierce, una mujer de unos 60 años conocida por sus fallos directos y su baja tolerancia hacia padres que juegan juegos en la corte. Ellen había mencionado que era una jueza favorable para nuestro caso. Patrick habló primero, pintando el cuadro de una madre devota que había cometido un solo error de juicio respecto a un regalo inapropiado. Afirmó que yo estaba reaccionando de manera exagerada a un incidente aislado, que Victoria ya había pedido disculpas y que quitarle la custodia dañaría más de lo que ayudaría, los niños necesitan a ambos padres, argumentó. El señor Anderson está usando una mala decisión de la mañana de Navidad para castigar a su exesposa y alienar a su hija de su madre. Este es un caso clásico de alienación parental disfrazada de preocupación por el bienestar del niño. Entonces fue el turno de Ellen. Comenzó con la nota de Navidad, leyéndola en voz alta por completo, luego presentó la pila de regalos, la membresía del gimnasio, los libros de dieta, la báscula de alimentos. Mostró a la jueza fotos de las entradas del diario de Sophie calculando calorías y planeando ejercicios para compensar lo que comía. Presentó la carta de la doctora Wilson declarando que Sophie estaba médicamente saludable y no requería ninguna intervención de control de peso. Mostró la evaluación de la doctora Ayes detallando el daño psicológico y el riesgo de trastorno alimentario. Luego vinieron las declaraciones de testigos, la propia madre de Victoria testificando que había visto a Victoria hacer comentarios inapropiados sobre el cuerpo de Sophie durante más de un año, que el incidente de Navidad era la culminación de un comportamiento continuo y que ella misma había intentado intervenir varias veces sin éxito. La declaración de Rick describía la escena de la mañana de Navidad y señalaba que Sophie se había mostrado visiblemente angustiada mientras Victoria parecía ajena al daño emocional que estaba causando. Mi documentación de incidentes durante los últimos 2 años, la ropa pequeña, las reuniones de apoyo para bajar de peso, el control constante de la comida, todo cuidadosamente registrado con fechas y detalles. La jueza Pierce escuchó todo, hizo algunas preguntas aclaratorias y luego pidió hablar con Sophie en privado. Estuvieron en su despacho unos 30 minutos. Cuando Sophie salió, se veía cansada pero aliviada. Se sentó a mi lado y tomó mi mano. La jueza Pierce tomó otros 15 minutos para revisar los documentos. La sala estaba en silencio excepto por el sonido de las páginas al pasar. Victoria seguía mirando a Patrick, quien mantenía su expresión confiada aunque yo podía notar que sabía que esto no iba bien. Finalmente, la jueza Pierce levantó la vista.
Concedo la petición del señor Anderson para custodia temporal de emergencia, dijo. La conducta de la señora Victoria Banner demuestra un patrón de humillación inapropiada del cuerpo y daño emocional hacia una menor. El incidente de Navidad no fue un error aislado de juicio, fue la escalada de un comportamiento problemático continuo. Victoria realmente jadeó. Kevin puso una mano en su hombro. La jueza Pierce continuó, la señora Banner conservará derechos de visita, pero estas visitas serán supervisadas hasta que complete una clase de crianza ordenada por la corte centrada en expectativas de desarrollo apropiadas y comunicación saludable con niños. Ella también asistirá a consejería individual para abordar sus propios problemas de imagen corporal que está proyectando en su hija. Su señoría, empezó Patrick. La jueza Pierce lo interrumpió, no he terminado. La señora Banner tiene prohibido hacer cualquier comentario sobre la apariencia de Sophie, su peso, sus elecciones de comida o su cuerpo en cualquier contexto. Tiene prohibido darle a Sophie cualquier material de control de peso, productos de dieta o equipo de ejercicio. La violación de estos términos resultará en la suspensión inmediata de los derechos de visita. Miró directamente a Victoria. Señora Banner, quiero ser muy clara, su hija es una niña saludable según los profesionales médicos. Su decisión de tratarla como si tuviera un problema de peso está causando daño psicológico documentado. Si continúa con este comportamiento, perderá la custodia por completo. ¿Lo entiende? Victoria asintió con lágrimas rodando por su rostro, no lágrimas de remordimiento, noté, sino lágrimas de ira y humillación por ser señalada públicamente. El señor Anderson mantendrá la custodia física principal mientras se realiza una evaluación completa de custodia en 6 meses. En ese momento reevaluaremos si la señora Banner ha logrado suficiente progreso para reanudar la custodia compartida. Esta corte queda levantada. Ellen guardó sus materiales con expresión satisfecha. Victoria lloraba mientras Patrick le hablaba en voz baja. Kevin parecía atónito, probablemente dándose cuenta de que su sabiduría de tipo financiero no iba a arreglar la situación. Tomé la mano de Sophie y salimos de esa sala hacia un futuro que finalmente se sentía estable. Los meses siguientes fueron de sanación y reconstrucción. Sophie continuó la consejería con la doctora Ayes, trabajando los problemas de imagen corporal que Victoria había creado. Comenzó a comer normalmente otra vez, dejó de hacer ejercicio compulsivamente, tiró el diario donde había estado registrando calorías. Las visitas supervisadas de Victoria fueron incómodas al principio. Un supervisor designado por la corte se sentaba en la habitación mientras Victoria y Sophie pasaban sus 2 horas juntas. Victoria luchaba por encontrar cosas de las que hablar que no involucraran apariencia o logros. Resulta que cuando has pasado años reduciendo tu relación con tu hija a críticas y manejo de imagen, en realidad no sabes cómo simplemente estar con ella. Kevin dejó de asistir a las visitas supervisadas después del primer mes. Supongo que no estaba tan comprometido con esto de la crianza cuando requería trabajo real en lugar de simplemente ofrecer opiniones no solicitadas. Victoria completó su clase de crianza ordenada por la corte en marzo. El informe del instructor señaló que Victoria tenía resistencia significativa a aceptar que su comportamiento era dañino, pero había demostrado comprensión básica de las expectativas de desarrollo apropiadas para la adolescencia. No exactamente una reseña brillante, pero suficiente para satisfacer los requisitos de la corte. Para junio, Sophie había recuperado su confianza. Se unió a un club de arte en la escuela, hizo amistad con niños que la apreciaban por su personalidad en lugar de juzgar su apariencia y comenzó a hablar sobre lo que quería ser cuando creciera, cosas normales de una niña de 12 años que debería haber estado haciendo desde siempre en lugar de preocuparse por su cuerpo. La evaluación de custodia de 6 meses llegó en julio. El psicólogo designado por la corte entrevistó a todos, observó interacciones y revisó toda la documentación de los últimos 6 meses. Su conclusión fue clara: Sophie estaba prosperando bajo mi custodia principal, mostraba una mejora significativa en su salud mental y expresaba una preferencia clara por permanecer en su arreglo actual. Las sesiones de Victoria con Sophie habían mejorado algo, había aprendido a evitar temas relacionados con la apariencia y estaba haciendo esfuerzos por conectarse con Sophie a través de intereses compartidos, pero la confianza estaba dañada, posiblemente de manera permanente. La orden final de custodia me otorgó la custodia física principal con visitas supervisadas para Victoria cada 2 fines de semana. Ella podría solicitar una modificación después de otro año si continuaba la consejería y demostraba un comportamiento apropiado sostenido. Victoria no impugnó el fallo. Quizás finalmente entendió el daño que había causado, o quizás su abogado le aconsejó que pelearlo solo empeoraría las cosas. De cualquier manera, firmó la orden de custodia sin presentar una apelación.
La semana pasada, Sofía y yo estábamos haciendo panqueques, nuestra tradición de los sábados por la mañana, cuando dijo algo que hizo que todo valiera la pena. Papá, gracias por protegerme. Siempre, niña, ese es mi trabajo. Sé que mamá está intentando ser mejor, dijo con cuidado, pero me alegra vivir contigo. A mí también. Sonrió mientras volteaba un panqueque que definitivamente no iba a caer bien. Este se supone que es un elefante, pero parece más un blob. Eso es arte moderno, muy abstracto. Terminamos de preparar el desayuno, la cocina un desastre como siempre, los dos riendo sobre panqueques que no se parecían en nada a los animales que se suponía debían ser. Una mañana de sábado normal. Una vida normal. Eso es lo que Sofía merecía desde el principio, ser una niña normal, amada y valorada por quien era, no juzgada por su apariencia ni medida contra estándares imposibles. Y ahora lo tenía.